Buen día para todos. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial y orientador del curso de Excel. El objetivo principal de este video es automatizar documentos y también informes de ventas. Estaremos automatizando específicamente una cotización y también estaremos automatizando un informe trimestral de ventas. Para realizar esta automatización necesitamos primero crear grupos de celdas. Esos grupos de celdas constituyen matrices. Segundo, trabajar con códigos en cada una de las hojas. Necesitamos una hoja para los productos, una hoja para los vendedores, una hoja para los clientes y la cotización que vamos a automatizar. Para el informe de ventas necesitamos una factura detalle con la relación de todas las ventas y necesitamos una hoja con el informe para ventas. Estos informes los vamos a agrupar por trimestre y en el trimestre vamos a desglosar mes por mes, pero también vamos a hacer el informe trimestral agrupado por vendedor. Entonces, en este documento tenemos una hoja de productos en la cual debemos crear unos grupos de celdas o un grupo de celdas o matriz. Igual necesitamos crear matrices en la hoja de vendedores, igual necesitamos crear matrices en la hoja de clientes y en cada hoja debemos tener unos códigos. Entonces los productos tienen unos códigos que en este caso están formados por letras y números. Los vendedores tienen unos códigos que también están formados por letras y números y el código de los clientes va a ser la cédula. Estos códigos pueden ser solo letras, solo números o combinación de números y letras. Lo primero que vamos a hacer es crear los grupos de celdas o matrices. Entonces vamos a crear estos grupos, este grupo, el primer grupo en la hoja de productos. Para ello seleccionamos desde su encabezado todas las columnas en las que está contenida la tabla de productos. Selecciono la columna B y arrastro hacia la derecha hasta la columna D. De esta manera quedó seleccionado un grupo de celdas que está entre la columna B, la columna C, la columna D y la última fila de la hoja. Recuerden que una hoja tiene más de 1.048.000 filas. Por lo tanto, la capacidad de recibir aquí un listado de productos sería enorme, más de 1.000.000 de productos si necesitara utilizarse. Una vez que tengo seleccionadas las columnas desde su encabezado, entonces me dirijo al menú fórmulas y en el menú fórmulas voy al grupo nombres definidos y le digo asignar nombre. Siempre me sugiere el encabezado de la primera columna de la tabla, que es código, pero a mí no me sirve el código. Entonces a esta matriz o a este grupo de celdas que estoy creando lo voy a llamar lista de productos porque estoy trabajando con la hoja de productos. Entonces lo llamo lista de productos. Lista productos. Recuerden que para dar nombres no se puede dejar espacio entre palabras. A continuación le doy a aceptar y si ingreso por administrador de nombres ya veo el primer grupo de celdas o matriz que se ha creado. Vamos a crear un segundo grupo de celdas o matriz en vendedores. Selecciono todas las columnas que contienen la tabla, desde la columna B hasta la columna E, y queda seleccionada todas las celdas a lo largo de todas las filas de la hoja. Voy a el menú fórmulas, a continuación voy a asignar nombre, le borro el nombre que me sugirió y como estoy trabajando con la hoja de vendedores voy a llamar a este grupo de celdas o matriz lista vendedores sin dejar espacio. Aceptar.
Vamos a administrador de nombres y observamos que ya apareció el grupo lista vendedores. Cerramos y también vamos a crear el grupo de celdas en la hoja de clientes. Seleccionamos todas las columnas que contiene la tabla, que tienen contenida la tabla mejor, desde la columna A hasta la columna G. Vamos al menú fórmulas, asignar nombre y a este lo vamos a llamar lista clientes. Y le decimos aceptar y verificamos en administrador de nombres y entonces ya tenemos las tres matrices o los tres grupos de celdas creados. Es importante mencionar acá que la primera columna de la tabla no necesariamente coincide con la primera columna de la hoja. En este caso de los productos, la primera columna de la tabla es la primera columna de la hoja es la A, mientras que la primera columna de la tabla es la B. En la hoja de vendedores, la primera columna de la hoja es la A y la primera columna de la tabla es la B. Y en clientes coincide la primera columna de la tabla con la primera columna de la hoja. Esto es importante porque más adelante vamos a necesitar llamar las columnas de la tabla y no las columnas de la hoja. Nos referimos al número de columnas de la tabla y no al número de columnas de la hoja cuando necesitemos. Ya tenemos creados los grupos de celdas. Una vez que tenemos creados los grupos de celdas, ya podemos empezar a diligenciar la cotización. Vamos a automatizar la cotización. Automatizar la cotización es que con solo digitar el código del cliente, que en este caso es la cédula, nos va a traer todos los datos del respectivo cliente. Igual al digitar el número del código del producto, nos va a traer todos los datos de ese producto. Entonces vamos a traer la cédula de uno de los clientes. Nos ubicamos en la celda C2, le digo igual y vamos a la hoja de clientes y vamos a tomar el código del último cliente, que es Paola Andrea Santos Beltrán. Vive en Bogotá, en la calle 170, número 5572. Su teléfono es 236-9741 y su correo es psantos@yahoo.com. Tomamos la cédula de Paola Andrés y a continuación vamos a traer los nombres y los apellidos. Inicialmente traeremos los nombres y después haremos una modificación a esa fórmula para que nos una los apellidos. La fórmula que vamos a utilizar se llama consulta BEN. En algunas versiones de Excel se llama consulta B, en otras se llama buscar B. Acá en esta versión de Excel, que es la 2016, se llama buscar B. Si no me aparece la fórmula buscar B en la versión de Excel que estoy trabajando, entonces busco la fórmula consulta B. Los argumentos de esta fórmula, el primero es el valor buscado. Entonces esta función lo primero que va a buscar es un código y en este caso el código es la cédula del cliente. Si ustedes observan, aquí dice valor buscado, que es el primer argumento y es la cédula del cliente en este caso. Tomo ese valor buscado. El segundo argumento dice matriz buscar en. Es la matriz en la cual se va a buscar ese código, o en este caso la cédula, perdón. Entonces le doy punto y coma y busco el grupo de celdas o la matriz que creamos, que llamamos lista cliente. Le digito la L y aquí me sale el grupo o matriz creado denominado lista cliente. Lo tomo. A continuación de la matriz
nos pide el indicador de columna. Esto es la columna de la tabla en la cual están los nombres del cliente en la hoja de clientes. Entonces esos nombres creo que deben de estar en la columna 2 de la hoja de clientes. Entonces le digito 2 y ese 2 es la columna de la tabla, no de la hoja. Punto y coma, y la última proposición es falso. Cuando se toma la proposición falso, la búsqueda siempre es exacta. Eso quiere decir que nos va a buscar el número exacto de la cédula y no ningún número aproximado. Nunca debo tomar la proposición verdadero. El último argumento de la fórmula siempre debe ser la proposición falso para que la búsqueda sea exacta. Cierro paréntesis y doy enter, y entonces observe que ya me trajo los nombres del cliente. Se llama Paola Andrea el primer cliente, pero necesito también traer los apellidos. Entonces, para traer los apellidos utilizo exactamente la misma fórmula que utilicé para traer los nombres, con la diferencia de que cambia el indicador de columna. Si ustedes ven, el indicador de columna había sido 2. Para los apellidos, el indicador de columna irá a ser 3. Entonces, me ubico en la barra de fórmulas y con esa misma fórmula que traje los apellidos, también voy a traer, perdón, que traje los nombres, también voy a traer los apellidos. Pero para evitar que me queden pegados o unidos los nombres con los apellidos, dejo un espacio. Primero dejo ese espacio y a continuación si programo la fórmula que me va a traer los apellidos, entonces le digo punto y coma, abro comillas, espacio, comillas y cierro comillas. Ese punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma es el que me garantiza que quede un espacio entre nombres y apellidos para que no queden pegados. Ahora, como la fórmula para traer los apellidos es exactamente igual, entonces ilumino la fórmula buscar B, o también la puedo digitar y la copio hasta el paréntesis. Le doy clic con el botón derecho del mouse, le digo copiar, me ubico después del punto y coma y a continuación le digo pegar, y entonces observe que pegué la misma fórmula con la que traje los nombres, igual para traer los apellidos, y le cambio el indicador de columna. El indicador de columna es 3. Pero aquí hay otro detalle, y es que los nombres en la hoja de clientes estaban en una columna y los apellidos en la otra. Y aquí necesitamos tener nombres y apellidos en un solo espacio. Por lo tanto, debo utilizar la fórmula concatenar para unir en una sola espacio las letras u oraciones o nombres y apellidos que estaban en dos espacios. Recuerden que los nombres están en una columna en la hoja de clientes y los apellidos están en otro. Entonces ubico el cursor aquí después del signo igual y le digo concatenar. Tomo la fórmula concatenar y me voy al final y cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis. Cierro paréntesis 2 veces y le doy enter. Entonces observen que ya me trajo el nombre de la clienta con sus apellidos. La persona se llama Paola Andrea Santos Beltrán. Esto mismo que acabamos de hacer con el nombre del cliente lo necesitamos también hacer en el informe de ventas. Para practicar un poco vamos a traer los nombres de una vez del informe de ventas utilizando la misma función concatenar y en este caso el código de los vendedores.
perdón, utilizando la función concatenar combinada con la función buscar B. Entonces vamos a hacerlo. Igual buscar B el valor buscado, que es el código. Entonces tomo el código que lo tengo aquí en la celda de la izquierda, punto y coma. Estamos trabajando con vendedores, entonces le digito la L y busco lista vendedores, punto y coma, el indicador de columna, que es la columna de la hoja de vendedores donde están los nombres. Entonces ese indicador creo que es 2, punto y coma, y la última proposición falso para que la búsqueda sea exacta. Sigo programando. A continuación debo dejar el espacio para que me queden separados los nombres de los apellidos. Entonces para el espacio abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, y de esta manera ya me garantiza que me va a quedar un espacio entre nombres y apellidos. Y como para traer los apellidos es la misma fórmula, la copio, la ilumino hasta el paréntesis de falso, le doy clic con el botón derecho del mouse, le digo copiar, me meto después del punto y coma y la pego. Ahora, recuerden que los nombres están en una columna y la celda está en otra columna. Para que nos coloquen nombres y apellidos en una sola celda, debo utilizar la fórmula concatenar. Entonces digito acá concatenar, tomo la fórmula concatenar, y voy al final, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces observe que ya me trajo el nombre Julio Mario y Julio Mario, me repitió el nombre. El detalle por el cual me repitió el nombre es porque yo no le cambié el indicador de columna. Para los nombres tomé el indicador de columna 2, que es la columna donde están contenidos los nombres, mientras que los apellidos están contenidos en la columna 3 y no en la 2. Entonces le cambio el 2 por 3 y este 3 corresponde a la columna 3 de la hoja de vendedores donde deben de estar los apellidos y le doy enter. Ahora sí me quedó Julio Mario Pérez Díaz. Como ya programé la fórmula para Julio Mario Pérez Díaz, arrastro y me trae el resto de nombre de vendedores. Amplío la columna un poquito para que podamos leer los nombres bien. Entonces ahí está ya automatizada los nombres de los vendedores: Julio Mario Pérez Díaz, Marco Antonio González Rodríguez, María Alejandra Parra Amado, Berta Sofía Pulido Suárez, José Luis Guzmán Daza. Observen que cada vendedor tiene su respectivo código. El código B1 pertenece a Julio Mario Pérez Díaz. Si yo aquí cambio el código B5 por el código B1, seguramente me va a escribir en la fila 24 también Julio Mario Pérez Díaz. Hagamos la prueba. B1, enter, y efectivamente Julio Mario Pérez Díaz. Vuelvo y le cambio nuevamente a 5 para que me traiga el valor que correspondía. Y ya está José Luis Guzmán Daza. Volvemos a la cotización. Entonces estábamos automatizando los datos del cliente y el código que utilizamos para el cliente es la cédula, y para traer los datos utilizamos la función buscar. Ya trajimos nombres y apellidos donde utilizamos la función buscar combinada con la función concatenar. Ahora vamos a la ciudad de residencia, perdón. Entonces vamos a los clientes y miramos a ver en qué columna está la residencia. Columna 1 de la tabla, columna 2 de la tabla, columna 3, en la columna 4 de la tabla. Recuerden que no siempre la primera columna de la tabla coincide con la primera columna de la hoja, y lo que necesitamos suministrar en la fórmula es la primera columna de la tabla y no la primera columna de la hoja. Entonces la ciudad de residencia está 1, 2, 3 en la columna 4. Vamos a programar entonces la cotización
y traemos la ciudad de residencia, le decimos igual, llamamos la función buscar B, tomamos el código que es el número que va a buscar, punto y coma, tomamos la matriz que es donde va a buscar y en este caso es la lista de clientes, punto y coma, buscamos el indicador de columna que ya dijimos que era 4, punto y coma, buscamos la proposición falso, cerramos paréntesis y damos enter. Entonces nos dice que la ciudad de residencia es Bogotá. A continuación vamos a traer la dirección. Observen que la programación de la fórmula siempre es lo mismo. Lo que cambia es el indicador de columna. Entonces le decimos igual con buscar B. Tomamos la fórmula buscar B. A continuación tomamos el código que es la cédula del cliente, punto y coma, la matriz donde se va a buscar, que en este caso es la lista de clientes, punto y coma, el indicador de columna que debe ser 5, corresponde a la columna donde reposa la dirección en la hoja de clientes, punto y coma, y tomamos la proposición falso para que la búsqueda sea exacta y entonces nos dice que la persona vive en la calle 170 número 5572. A continuación, programando la misma fórmula, vamos a traer el teléfono. Entonces decimos igual buscar B, tomamos la fórmula buscar B, tomamos lo mismo que de rutina, la cédula que es el código, punto y coma, llamamos la lista de clientes que es donde la función va a buscar esa cédula, punto y coma, el indicador de columna que creo que es en este caso el indicador de columna debe ser 5, si no es 5 lo cambiamos, no hay problema, y tomamos falso y cerramos y damos enter y entonces me trajo nuevamente la dirección, lo que quiere decir que el indicador de columna no es 5 sino es 6. Entonces le borro, le cambio el 5 por 6 y le doy enter y ahora sí me trajo el teléfono 236-9741 y a continuación vamos a traer el correo. Entonces para traer el correo le digo igual buscar B, siempre la programación es la misma, tomo el código de la persona, punto y coma, lista, tomo lista clientes, punto y coma, el indicador de columna del correo debe ser 7, punto y coma, tomo la proposición falso, cierro paréntesis y le doy enter y efectivamente ya me trajo el correo. El IVA y el porcentaje de descuento son datos que se digitan directamente. Observemos que tenemos los datos de Paola Andrea. Vamos a cambiar la cédula de Paola Andrea por la cédula de otra persona. Igual vamos a la base de datos de clientes y vamos a tomar la cédula, por ejemplo, de Isabel Cristina Rojas Landines, que vive en Zipaquirá, en la calle 18, número 1224. Su teléfono es 852-4579 y su correo es irojasoutlook.com. Entonces tomamos la cédula de Isabel Cristina y le damos enter y observe que con la sola cédula ya me trajo toda la información de Isabel Cristina. Zipaquirá, calle 60, calle 18, teléfono y el correo. De esta manera ya quedaron automatizados los datos del cliente. Para digitar la cédula acá en la fila 3 se puede digitar directamente o se puede copiar. Por ejemplo, yo voy a consultar mi cédula a ver qué pasa. Le voy a digitar mi cédula 9 526 331 y le doy enter.
observe que me muestra símbolos de error. ¿Por qué me muestra símbolos de error? Porque en este momento yo no soy cliente de esa empresa, por lo tanto la cédula, la fórmula buscar B hizo la búsqueda en la matriz cliente y no encontró mi cédula. Por eso escribió los símbolos de error. Pero entonces ahora yo me voy a inscribir como cliente y entonces me inscribo aquí en la última fila libre y mi cédula es 9526331. Mis nombres son Luciano Evaristo. Luciano Evaristo, vamos a escribirlo con mayúscula. Luciano Evaristo. Y mis apellidos son Arizmendi Cárdenas. Arizmendi Cárdenas. Y yo vivo, vamos a suponer que yo vivo en la ciudad de Tunja. Y vamos a suponer que la dirección de Tunja es carrera 4, número 23, raya 98. Y vamos a suponer que el teléfono es 290-8765 y mi correo es L minúscula raya al piso Arizmendi al 64, llamamos el símbolo de potencia. Para eso en los portátiles es al 64, en los escritorios de mesa, perdón. No es el símbolo de potencia, qué pena, me equivoqué. Llamamos el arroba, entonces al Q. Y mi correo es micena.edu.co. Y ya yo quedé incluido como cliente. Recuerde que cuando constituimos el grupo de celdas, seleccionamos desde los encabezados de cada columna. Eso quiere decir que está seleccionada toda la columna hasta el 1.048.000. Por lo tanto, aquí de para abajo podemos incluir una gran cantidad de clientes. Como yo ya soy cliente, ya debo aparecer en la cotización. Entonces observen que ya desaparecieron los símbolos de error y apareció mi nombre. Y así como yo agregué mi nombre, se puede agregar en la lista de clientes todos los clientes que se quieran. A continuación, vamos a suponer que para esta cotización va a haber un IVA y ese IVA va a ser del 16%. Entonces coloco el cursor frente al IVA, voy a el grupo donde le puedo dar formato a las cédulas, a las celdas, perdón, y escojo el nombre de porcentaje y vamos a suponer que el IVA es del 16. Entonces, para toda cotización vamos a cobrar un IVA del 16 y vamos a suponer que también vamos a tener un porcentaje de descuento para las clientes. Vamos al grupo número, damos formato de porcentaje y vamos a suponer que ese porcentaje es del 5%. De esta manera hemos automatizado los datos del cliente. Ahora vamos a automatizar la lista de productos que le vamos a cotizar al cliente. Para este caso también necesitamos un código que será el código de los productos y necesitamos utilizar la función buscar B y necesitamos la lista de productos o matriz de productos que creamos inicialmente. Vamos a tomar los códigos de los diferentes productos que le vamos a cotizar a nuestro cliente. Entonces le digo igual y voy a la hoja de productos y le voy a cotizar, por ejemplo, el producto EPP2. Enter. También le voy a cotizar el producto EPP10. Enter. También le voy a cotizar el producto EPP4. Enter. También le voy a cotizar el producto
EPP8, enter. También le voy a cotizar el producto EPP6, enter. A continuación le voy a cotizar el producto EPP1, enter. También le voy a cotizar el producto EPP11, enter. También le voy a cotizar el producto EPP3, enter. También le voy a cotizar el producto EPP9, enter. También le voy a cotizar el producto EPP5, enter. También le voy a cotizar el producto EPP7. EPP7, y de esta manera tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 productos que le vamos a cotizar al cliente. En este momento, como yo me incluí como cliente, yo soy el cliente, pero entonces le voy a cotizar a otro cliente, por lo tanto cambio la cédula, me ubico en la celda C2, le digo igual y voy y tomo la cédula de otro cliente. Por ejemplo, le vamos a cotizar a doña Livia Anita Barrios Pineda. Tomo la cédula o código de doña Livia Anita y ya en este momento me mostró todos los datos de doña Livia Anita. Y ahora sí vamos a automatizar los productos con la fórmula buscar B y con la lista de productos. Vamos a cotizar el primer producto, entonces nos ubicamos en la celda B11, le decimos igual, llamamos la función buscar B, tomamos la función buscar B, suministramos el código del producto, punto y coma, la lista de productos, entonces le digito L y tomo lista de productos, y a continuación el nombre del producto debe estar en la columna 2 de la hoja de productos, entonces le digito el 2 correspondiente a la columna, y por último tomo la proposición falso, falso, y cierro paréntesis. Entonces me dice que el producto EPP2 son las botas punta de acero en cuero. Verifiquemos. EPP2, botas punta de acero en cuero, efectivamente. Y ahora arrastramos. Y entonces al arrastrar nos trae el nombre de todos los productos. Si yo cambio el código y escojo un código que esté dentro de la lista, también cambia el nombre del producto. Por ejemplo, el EPP10 son rodilleras. Cambiemos el EPP7 por EPP10. EPP10, y entonces me trae rodilleras. Ahora le digo deshacer para volver a la situación inicial. Precio unitario del producto. Este precio unitario del producto también se encuentra entre la matriz de datos del producto. Luego lo puedo traer con la fórmula consulta. Entonces le digo igual. Recuerden que la fórmula se llama consulta o buscar. En este computador se llama buscar. Tomo la fórmula, tomo el código, punto y coma, llamo la matriz de producto que la llamé lista productos, tomo lista productos, punto y coma, tomo el indicador de columna que es el 3 y en esa columna es donde debe estar el precio, punto y coma, y tomo la proposición falso y cierro paréntesis y le doy enter y ya me trajo el precio de las botas punta de acero. Le doy formato de millares y cada par de botas vale 160.000 y entonces arrastramos y nos trae los precios de todos los productos. Por ejemplo, miremos el arnés multipropósito, vale 260. Vamos a la lista de productos, arnés multipropósito 260 efectivamente. Ya tenemos entonces los precios de cada uno de los productos que le vamos a cotizar al cliente
y el cliente en este caso es doña Livia Anita Barrios Pineda. Vamos a asumir unas cantidades que le vamos a cotizar. Por ejemplo, del primer producto le vamos a cotizar 100 unidades, enter. Del siguiente le vamos a cotizar solo 10 unidades, 90 unidades, 20 unidades, 80 unidades, 30 unidades, 70 unidades, 40 unidades, 50 unidades. En el otro le vamos a cotizar 30 unidades y en el otro le vamos a cotizar 25 unidades. Ya tengo el número de unidades de cada producto. Si esas unidades lo multiplico por el precio de cada producto que está en la columna anterior, entonces obtengo el total en pesos por producto. Entonces nos ubicamos en la celda E11, le digo igual a 100 unidades por el precio de cada unidad, que son 160.000. Entonces eso me da 16 millones de pesos y arrastro hasta la fila 21. De esta manera ya tengo el precio de todos los productos del pedido o de la cotización. Ahora vamos a calcular el subtotal de la cotización. Para calcular el subtotal de la cotización, me ubico en la celda E23, voy a el grupo editar y le digo autosuma y le indico que me sume toda la última columna completa. Entonces la cotización fue de 39 millones 20 mil pesos, pero le vamos a hacer un descuento y ese descuento ya dijimos arriba que iba a ser del 5%. Entonces le decimos igual a 39 20 mil y lo multiplicamos por el 5%, o sea, le sacamos el 5% a ese número y entonces nos da que el descuento es de 1.951.000 pesos. A continuación vamos a calcular el IVA. El IVA no afecta al descuento, por ejemplo, por lo tanto al subtotal debemos restarle el descuento y a continuación sí aplicar el porcentaje del IVA. Nos ubicamos en la celda de 25 y le decimos igual, abrimos paréntesis, a los 39 millones que valía la mercancía menos el descuento, cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos por el 16% del IVA. Entonces le doy formato de millares y nos está diciendo que el IVA en este caso vale 5.931.040 pesos. Vamos a sacar el total de la cotización. Entonces el total de la cotización será igual a el subtotal de la cotización menos el descuento más el IVA. Y le doy enter. Y de esta manera ya hemos totalizado la cotización y ahora lo que vemos es en las filas 27 y 28 escribir el total de la cotización en letras, pero no digitándolo directamente, sino aplicando una macro que nos facilitan en el curso que convierte números a letras. Vamos a copiar la macro que convierte números a letras. Esta macro nos las facilitan en un blog de notas y la debemos copiar y pegar en el documento Excel en el que estamos trabajando. Esta macro se llama C letras. C letras.
vamos a probar que el nombre C letras no existe ni como función ni como macro en este documento. Tomamos el total de la cotización, cerramos y damos enter y observe que nos da símbolo de error. Entonces, lo primero que debemos hacer es habilitar el desarrollador o el programador. En el caso mío está habilitado. Si este desarrollador, como se llama en Excel 2016 y en Excel 2013, no está habilitado, o programador, como se llama en Excel 2010 o versiones anteriores, lo debemos habilitar. Para habilitarlo entramos por archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí en la ventana de la derecha lo habilitamos. Observen, aquí aparece desarrollador. Si esta casilla está deshabilitada, hay que habilitarla y le decimos aceptar, y entonces ya debe aparecer acá en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el documento en el cual nos suministran la macro, que es un bloc de notas. Vamos a buscar en los archivos ese bloc de notas. Entonces entro por documentos, entro, bueno, yo voy a seguir la ruta donde lo tengo guardado. Ustedes lo tendrán guardado allá en una carpeta, ingresarán a esa carpeta. Entonces yo lo tengo aquí en cursos cortos, Excel 2015, la ruta mía es larga, suministros por clase, tema 3, suministros EPP, y acá tengo la macro. La macro se llama Programa Visual Basic. Doy clic y la abro, y después de que la tengo abierta, entonces voy a edición. Doy clic en seleccionar todo, nuevamente doy clic en edición y ahora doy clic en copiar, minimizo el documento que contiene la macro y vuelvo al documento Excel en el que estaba trabajando. Voy al desarrollador o programador, doy clic en el icono Visual Basic, a continuación, doy clic en insertar, doy clic en módulo y doy clic con el botón derecho del mouse dentro del espacio libre que se insertó y le digo pegar, y a continuación cierro la ventana donde pegué la macro. Luego voy a archivo. En archivo escojo la última opción que dice cerrar y volver a Microsoft, y ahora voy a ejecutar la macro. Entonces le digo igual C letras y observen que ya me apareció C letras. Doy doble clic para tomarla, coloco el cursor sobre la celda de los 43 millones 40 pesos, que es el valor de la cotización, cierro y le doy enter, y observe que ya me convirtió el número a letras y me dice que son 43 millones 40 pesos moneda corriente. Esa macro que acabamos de pegar y de copiar es aplicable a cualquier celda. Mire, por ejemplo, apliquémosela aquí a este valor de 400.000. Entonces, digámosle igual C letras, tomamos la función C letras y tomamos el valor de los 400.000. Cerramos y le damos enter. Entonces, observe, 400.000 pesos moneda corriente. Entonces lo que hemos hecho es copiar la macro del bloc de notas y pegarla en el documento Excel, y ahorita la acabamos de ejecutar para que nos convierta los números a letras. Para seguir trabajando, el formato de Excel suministrado
es necesario elaborar un segundo video donde estaremos enseñando a automatizar el informe de ventas en función de la factura detalle que contiene todos los datos de la venta. Recuerden que les habló Luciano Arismendi, instructor del Centro de Gestión Industrial. Les deseo un resto de día muy feliz. Hasta pronto y los espero en el video número 2.